Bien, bienvenidos estudiantes a la segunda sesión de física de cuarto grado. En esta oportunidad seguimos analizando ejercicios aplicativos que correspondan con análisis dimensional. Hemos escogido este ejercicio que también se encuentra en nuestra separata y nos indica lo siguiente. Determine las dimensiones de E en la siguiente ecuación. Fíjate, esto es muy característico para estos tipos de ejercicios, ¿no? Te dan la ecuación. Básicamente, uno sabe que está en presencia de una ecuación por este elemento distintivo, que es el signo igual. El signo igual permite dividir la expresión algebraica en dos miembros. Uno que es el miembro de la izquierda y el otro que es el miembro de la derecha. Previamente seleccionado por acá por el cursor, fíjate. Bien. Otras características también de esta fórmula o de esta ecuación es que te indican qué significan cada uno de los elementos. En este caso te está diciendo que D significa densidad, míralo. Ya. V significa que es velocidad. Y hay la G, que significa la aceleración. Es bueno destacar que estos elementos deben de ser conocidos por ti. Claro que son conocidos por ti porque vienes de un curso que se denomina física de tercer grado. En física de tercer grado, tuviste que haber estudiado estos elementos: densidad, velocidad y aceleración. En consecuencia, sabes cuál es la dimensión que se utiliza para medirla. Y además conoces las unidades de esas dimensiones. Es un conocimiento que debes tener previo. En caso que se te haya olvidado, bueno, te lo vamos a recordar en este momento, pero no deberías recordárselo en una evaluación formal, porque deben de ser conceptos ampliamente conocidos por ti. Ya estás familiarizado con ellos. Ok, una vez aclarado todo eso, procedemos. Vamos a buscar la fórmula dimensional del miembro de la izquierda, que es E. Justamente a E es lo que nos demanda la consigna. Para ello aplico la forma dimensional del miembro de la derecha. Ah, ya, esto que está aquí. Entonces acá aplico las operaciones algebraicas previamente estudiadas en la sesión anterior. ¿Te recuerdas? Dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. Dimensión cociente se convierte en el cociente de las dimensiones. Dimensión potencia se convierte en la potencia de la dimensión. Teniendo presentes esas tres propiedades, bueno, se las vamos a aplicar acá justo al miembro de la derecha. Pendiente. Acá tenemos dimensión producto. Mira, aquí está. Se convierte en producto de las dimensiones. Aquí igual manera, dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. Y esto es dimensión cociente. Se convierte en el cociente de las dimensiones. Observa esta potencia. Dimensión potencia se convierte en la potencia de la dimensión. Muy interesante. Aquí nos detenemos un poquito porque ahora tenemos la fórmula dimensional a D. ¿Pero qué es D? D es densidad. Examinemos un poquito la fórmula de densidad. Bueno, esta parte aquí, quiero que lo he hecho de esta manera, pero vamos a examinar detenidamente, que es lo que te estaba diciendo anteriormente. Vamos a examinar cómo es la fórmula de densidad. Aquí la tienes, por favor. Estoy ahorita en mi cursor, en la parte de abajo derecha, ¿ves? D. D es algo que se llama densidad. Y densidad, la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Cuando yo vaya a buscar la fórmula dimensional de D, muy bien. Esto es materia. Bien, la dimensión de la materia es la masa, por eso es que tienes la letra M. Esa es la unidad. Esto es volumen. Ajá, la dimensión de volumen es una longitud al cubo. Aquí lo tienes. Profe, pero es que a mí no me lo enseñaron así. ¿Cómo te lo enseñaron? Probablemente te han dicho lo siguiente, pues, por favor, voy a utilizar acá arriba,
Estoy en la parte izquierda de la fórmula, ¿no? Estoy escribiendo nuevamente la fórmula, que la dimensión es igual a masa entre volumen. Ok. Ya sabes que la dimensión de la masa es m, ¿no? Eso es lo que hemos decir. Y la del volumen es la dimensión es una longitud al cubo. Claro, pero ya te había dicho que para colocar unidades en una fórmula dimensional, todo debe estar en una línea. Entonces, ¿esto qué es? L al cubo dividiendo se le indica con este signo negativo. Ah, por eso es que lo escribo de esta forma. Recuerda eso. Esto es un convenio entre los científicos, entre los físicos. Convenio en la cual ellos hicieron un congreso, se reunieron y por convenio estandarizaron ese proceso. Cada vez que estemos analizando una forma dimensional, debemos colocarlos todos en una línea. Las divisiones quedan expresadas por el exponente negativo, o lo que es lo mismo, la negatividad del exponente. Aclarado eso, fíjate que aquí lo puedo ver. Ajá, ¿cuáles son las unidades dimensionales de la densidad? Estas que están aquí, mira, lo estamos aquí con la letra D para que quede señalado y así lo puedas estudiar. Esas son masa por una unidad de longitud elevado al cubo de -3. Bien, examinemos ahora la velocidad al cuadrado. No me están diciendo qué tipo de velocidad, así que yo utilizo el movimiento rectilíneo uniforme. Si desean que yo utilice una velocidad distinta al movimiento rectilíneo uniforme, como podría ser el movimiento variado, bueno, tienes que hacérmelo indicar en el enunciado, en la consigna. No es el caso. En este caso simplemente están hablando de la velocidad. Si dicen la velocidad así, de frente, tú utilizas la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es esa fórmula? Esa fórmula constituye la siguiente. Velocidad es igual a la distancia entre tiempo, porque es la velocidad del movimiento rectilíneo. Si yo deseo que sea una velocidad distinta al movimiento rectilíneo uniforme, tengo que hacerlo notar dentro del enunciado, dentro de la consigna. Decirte, no, toma en consideración la velocidad de un movimiento variado. No es el caso de este enunciado. Bien, aclarado eso, y eso es por regla de convenio, ¿yo? Eso es un convenio institucional entre ustedes, mis alumnos, y yo, su profesor. Aclarado ese punto, entonces vamos a buscar la fórmula dimensional de la velocidad. Ajá. Esa fórmula dimensional se le aplica entonces al miembro de la derecha. Observa, está en este momento mi cursor dando círculos para indicarte que estoy analizando justamente el miembro de la derecha. Pero ¿qué tienes allí? Ahí tienes la dimensión del cociente. Eso se convierte en el cociente de las dimensiones. Aquí lo puedes apreciar. Ya. ¿Cuál es la dimensión de esto que es espacio? La dimensión es una unidad de longitud. Aquí lo tienes. ¿Cuál es la dimensión del periodo de observación o el periodo de duración del experimento? Eso puede entenderse, oye, bien, periodo de observación o periodo de duración del experimento. En este caso es un periodo de duración del experimento. Es el tiempo. Está dividido entre el tiempo. Pero recuerda que por el proceso de estandarización entre los científicos, en este caso los físicos, todo esto no debe estar colocado como división, sino en una línea. Por esa razón el exponente es negativo. Oye bien, pero es la velocidad al cuadrado, es al cuadrado, todo esto se eleva al cuadrado. Entonces de allí aparece que es la longitud al cuadrado y el t de -1 aparece como -2. Espero
Espero que esto haya quedado claro porque la fórmula original me involucra o los involucra a ellos, pero todos esos elementos al cuadrado. Mira, acá está el cursor haciendo círculos para señalar lo que anteriormente te estoy describiendo. Ajá. Vamos ahora a ver el denominador. Fíjate acá el denominador. En el denominador tenemos la dimensión de una fórmula trigonométrica. Ya habíamos indicado de que esto es adimensional. ¿Y cómo se expresa matemáticamente adimensional? Multiplicando por 1 positivo. Aquí lo tienes. Ah, ya, profesor. Claro, cada vez que veas números, fórmulas trigonométricas, exponente, logaritmo, entre otros, todo eso es adimensional y es igual a 1. Okay. La gravedad también es conocido por ti. La gravedad, las unidades de esa dimensión serían longitud por t a la menos 2. Eso todo es la gravedad. Haciendo las operaciones algebraicas que corresponden al caso, veamos cómo quedaría. Ah, mira, aquí te estaba aquí señalando que la velocidad es esto. Pero cuando yo la voy a buscar al cuadrado, justo se tiene que es longitud al cuadrado con tiempo a la menos 2. Queda esto más, digamos, para que lo estudies como más claro, contundente, pues. Sigo. Esto quedaría como M. Veamos por qué M. Aquí tendrías una M. ¿No hay más M? No hay más M. Ahí está. Ahí lo tienes. Veamos las L. Este es L a la menos 3. Aquí tendrías una L. Date cuenta de que aquí quedaría una L a la menos 1 con esta L que estaría dividiendo, que pasaría arriba. Entonces, por esa razón tendrías L a la menos 2. Ya quedan simplificadas todas las L. Veamos la T. Aquí hay una T a la menos 2. Con esta T a la menos 2 se cancelan. Vamos a utilizar un lápiz para que perdón, vamos hacia atrás. Un lápiz que lo voy a utilizar aquí, de modo que puedas verlo. La M, ok, quedó la M aquí, una sola, no hay problema. La L, mira, aquí tienes una L de menos 2, con esta L de 2, ¿qué te está quedando arriba? Arriba está quedando una L de menos 1, así de sencillo. Pero con esta L que está abajo, ella sube menos 1, entonces tendríamos L menos 1, menos 2. No hay la menor duda de eso. Ahora, aquí tendrías una T de menos 2 que se cancela con esta T de menos 2. Por esa razón, esta es la solución. Fíjate que aquí entre las alternativas, ¿cuál es la correcta? Pues la alternativa correcta es la E. Muy bien, esa es la que no tienes que marcar, la E. Estos son los procedimientos que hay que hacer. Esto es bueno aclararlo, estimado estudiante, porque si yo llegase a colocar esto en una prueba escrita o en un examen final, sobre todo, que lo llevas a tu casa, no simplemente que me vas a marcar la E, no, tienes que marcarme la E y dejarme plasmado a un costado de la pregunta los procedimientos. Solo de esa manera, la respuesta que es correcta tiene validez. Es muy importante eso, tenlo pendiente. Cada vez que estés resolviendo una prueba, sobre todo el examen final, aun cuando tengas las alternativas en selección múltiple, no basta solamente con señalar la correcta, sino que debes dejar a un costado los procedimientos. Y esos procedimientos fueron explicados en esta lámina. Vamos a dar un tiempo prudente a fin de que tú hagas tus registros. Esos registros que te van a permitir estudiar más adelante. Ya pues, vamos entonces con ese tiempo para que copies.
Bien, estimado estudiante, esperando que el tiempo haya sido prudente. Vamos a proceder a borrar todo esto. Esto es una de las diferencias de lo que constituye la clase a el apunte. Los apuntes se borran porque son elementos que el profesor introduce con el objeto de que sea entendible lo que está explicando. Mientras que las clases es el contenido original de la lámina virtual. Todo eso es una clase. Y lo que he borrado representan los apuntes. ¿Qué se va a evaluar en el portafolio? Pues las dos cosas, clase y apunte. Sigamos avanzando entonces a la transición de la próxima lámina. Para ello pasamos al tema número 2, que constituye el análisis vectorial. Haciendo un breve repaso nada más de las operaciones. Fíjate que esto constituye el método gráfico. El método gráfico generalmente nos apoyamos con un paralelogramo. Observa, por favor. Observa las siguientes características. Un punto en común, ahí está. Sobre ese punto divergen dos vectores, el vector A y el vector B. En consecuencia, los dos vectores tienen un mismo punto de origen. Observa eso, por favor, que es un detalle de gran importancia para la aplicación del método de paralelogramo. Los dos vectores objetos de estudio divergen de un mismo punto. A ese se le denomina el punto de origen. Ok. Y luego trazamos. Esto es paralelo al vector B. Observa, por favor. Y esto es paralelo al vector A. En consecuencia, este lado con este lado son paralelos. Y este con este son paralelos. Lo que hemos creado es un polígono cerrado de 4 lados paralelos 2 a 2. Que eso es la definición de un paralelogramo. De allí viene el método de paralelogramo. Entonces, el vector que arranca del mismo punto de origen que divergieron los dos vectores anteriores, ese va a constituir el vector suma. Ahí lo tienes. Otra consideración. Tenemos dos vectores con las características antes señaladas. Divergen de un mismo punto, es decir, del punto de origen. Pero ahora no voy a aplicar no, porque que es del origen hasta allá, haciendo, digamos, proyecciones, este paralelo al que está aquí, al B, este otro paralelo al A, se forma un polígono cerrado de 4 lados. Por favor, sigue el movimiento de mi cursor, ahí, eso es un paralelogramo. Es un cuadrilátero de 4 lados, pero con las siguientes características. Lados paralelos 2 a 2, este paralelo a este, 1 paralelo, este paralelo a este, 2 paralelos. En consecuencia es un cuadrilátero conformado por lados paralelos 2 a 2. Si considero el vector desde su origen hasta el extremo que está aquí, esa es la suma. Pero, ahora observa, estoy considerando el vector que inicia acá y tiene como extremo la otra parte. Justo este vector, su extremo indica, oye, este es el minuendo A, porque el sustraendo sería B. Si estuviese al contrario, fíjate, aquí te lo voy a dibujar para que lo tengas presente. O sea, si estuviese así, mira, ve. Desde acá, por favor, observa, míralo. Ajá. ¿Lo viste? Aquí lo estoy haciendo. Este otro vector que estoy introduciendo de color negro tiene su origen en el extremo de B. Y ese vector tiene el extremo que coincide con el extremo de B. Perdón. Este nuevo vector tiene su origen en el extremo de A. Y ese vector tiene su extremo en el extremo del vector B. Ajá.
el extremo siempre indica el minuendo. Aquí sería B menos A. Espero, y lo voy a escribir para que lo tenga siempre presente. Lo voy a escribir con el color negro. De esa manera, cuando lo vayas a estudiar, lo tengas presente. Ajá. Este sería B, porque siempre el extremo, oye bien, siempre el extremo del vector, aquí, siempre el extremo del vector indica el minuendo. Y el sustraendo es su origen, que sería A. Aquí está. Entonces, en este dibujo puedes ver las dos operaciones, que es la adición y la sustracción de vectores, utilizando el método gráfico que corresponde al apoyo de un paralelogramo. Por favor, toma los apuntes inteligentes sobre la explicación del método de paralelogramo. Vamos a dar un tiempo prudente para que hagas eso. Bien, vamos a recapitular el método gráfico que se apoya en un paralelogramo. Para el método gráfico, los dos vectores, aquí está nomás, los dos vectores objeto de estudio deben diverger de un punto en común, que ese punto le vamos a llamar el origen. Es decir, los dos vectores salen del origen, divergen del origen. Divergen significa que salen pues de allí, ahí lo tenemos. El vector A y el vector B. Ahora bien, de allí construimos un paralelogramo de forma estratégica. Aquí está, un paralelogramo. Recuerden que un paralelogramo es un cuadrilátero de lados paralelos 2 a 2. Este lado es paralelo a este que está acá. Y este lado es paralelo a este que está acá. Ahí. Eso se denominan lados paralelos 2 a 2. Si el vector que sale del origen y toca al extremo del paralelogramo, en este caso, mira, así como lo estoy ahorita haciendo el recorrido con mi cursor, a esa operación le llamamos A más B. Bien, observa el vector verde. El vector verde tiene su origen en el extremo del vector V. Y ese vector verde tiene su extremo en el extremo del vector A. Ajá, si lo hago de esa manera, estoy expresando la diferencia. La diferencia que indica el extremo del vector, su minuendo. En este caso sería A menos el sustraendo que corresponde al vector V. Pero en caso contrario, observa el otro caso. Ahora tengo un vector negro. Fíjate que ya no es la suma, es una diferencia.
donde el origen es el extremo del vector A y su extremo es el extremo del vector B. El extremo de ese vector, de esa operación, indica su minuendo. En este caso sería B menos A. Entonces, dependiendo de esas posiciones relativas, te indica quién es el minuendo y quién es el sustraendo en el método del paralelogramo. Ahora observemos otro método que se llama el método de la descomposición o simplemente el método poligonal. Para ello utilizamos justamente los lineamientos o las orientaciones de nuestra separata. Por favor, acompáñame en su lectura. Dado un vector, se puede descomponer en otros vectores llamados componentes de dicho vector, de tal manera que estos en su conjunto sean capaces de reemplazar al vector todo. En este caso vemos un método poligonal. Mira, la característica del método poligonal es una secuencia de uno a uno. Mira, acá es el extremo y empieza el origen del vector n, finaliza aquí el vector n, y justo en su finalización, que es el extremo, comienza el otro. Ah, es una secuencia, pues, una secuencia serie. Aquí lo puedes ver, esa secuencia. Eso se le llama el método poligonal. El último, hasta donde se detiene, fíjate hasta dónde se detiene, empieza el origen del vector. Ve bien la característica de este vector resultante de la operación. Justo empezó en el origen del vector. Aquí está, de donde empieza toda esa cadena de vectores consecutivos. Y finaliza en el último de la serie. Ajá, ese vector se le llama el vector suma. Y como te digo anteriormente, es el vector suma que se obtiene sumando todo y cada uno de los vectores. Ahí lo puedes ver. Ese se llama el método poligonal, no te olvides, método poligonal. Son sumas consecutivas de vectores. De esa manera se obtiene el vector suma. ¿Cómo se obtiene la operación resta? Bueno, observamos el vector m. Por favor, tu atención con el vector m. Ahora, observa el vector n. Ahora voy yo a cambiar su sentido, no su dirección, su sentido. Míralo. He dicho, voy a cambiar su sentido, no su dirección. El sentido de un vector, muy importante sobre eso, el sentido de un vector queda tipificado justamente por la flecha. Ah, ya, claro, por esta flecha. Si lo tengo hacia arriba, entonces esa es la referencia original. Cuando yo cambie su sentido, entonces este vector va a representar el vector negativo. ¿Oíste? En consecuencia, cuando yo quisiera determinar el vector n, ¿quién es este vector verde? ¿Quién es ese vector? Bueno, oye bien, aparece del origen, pero coincide con el extremo del otro. Eso se representa a través de un vector de diferencia. Ah, cambiando el sentido de uno de ellos. Así obtengo una diferencia. Ah, qué bien, qué bien. O sea que las diferencias se van obteniendo de dos en dos. Esto es un detallazo muy importante. Por favor, toma estas anotaciones del caso que son importantes. Ya pues, vamos a darte un tipo prudente para que hagas tus anotaciones o tus registros inteligentes.
Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a borrar acá para hacer un ejercicio aplicativo. Ya está listo la lámina. Justo para explicar. No, antes de un ejercicio aplicativo vamos a analizar lo que se llama la descomposición rectangular. Yo creo que no va a dar tiempo para el ejercicio aplicativo. Ya lo que nos quedan son 5 minutos. Una descomposición rectangular, date cuenta que tenemos como referencia un sistema de coordenadas rectangulares. Aquí está, el eje de la abscisa y el eje de las ordenadas. Y un vector que no coincide ni con la abscisa ni la ordenada, porque ese es el caso del vector A. No coincide ni con uno de los ejes. En este caso sería la abscisa o la ordenada. Es más, ese vector forma un ángulo con respecto al eje de las abscisas. Observa en este caso que es teta. Ajá. Ese vector, obviamente, creo que está suficientemente claro. Estamos hablando de un vector ubicado en el plano, porque el eje de las abscisas y la ordenada, que están intersectadas de forma perpendicular, dividen al plano en 4 cuadrantes. Eso es otra característica que hay que saber de la geometría analítica. Este vector, que es objeto de estudio, como te estaba diciendo anteriormente, no coincide ni con el eje de las abscisas ni con el eje de la ordenada. Es más, forma un ángulo con respecto al eje de las abscisas. Esa es la referencia de este ángulo. Ah, ya. Si haces proyecciones, mira, aquí se forma un ángulo de 90 grados y acá se forma un ángulo de 90 grados, con lo cual aparecen triángulos rectángulos. La aparición de los triángulos rectángulos nos conlleva a la utilización de relaciones geométricas que a su vez hacen referencias trigonométricas. Ahí. Estas son algunas que estoy aquí colocando, pero vamos, estos son los ángulos notables. Y valga la redundancia, es bueno traer a colación los triángulos rectángulos porque aquí se forman triángulos rectángulos. Ok, sigamos. Date cuenta que entonces ese vector se puede proyectar al eje de las abscisas como también se puede proyectar al eje de las ordenadas. La proyección al eje de las abscisas corresponde a esta situación, al vector multiplicado por el coseno del ángulo, y la proyección al eje de las ordenadas, el vector multiplicado por el seno del ángulo. Muy bien, ese seno del ángulo, que son referencias trigonométricas y que ya la conoces por la matemática, sería que el seno de tita es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces podemos decir a grandes rasgos que este vector, que es objeto de estudio, tiene 2 grados de libertad. Uno, que es al eje de las abscisas. 2, que es al eje de las ordenadas. Y esos grados de libertad se determinan como A sub X, como A sub Y, porque el vector está ubicado en el plano. Esta misma analogía la podemos extender a un vector ubicado en el espacio. ¿Cuántos serían los grados de libertad de un vector en el espacio? Serían 3. Son tantos grados de libertad como eje de coordenadas lo conforman. Bien, ya por razones estratégicas lo que queda es escaso 1 minuto para finalizar. Queda el compromiso para la próxima clase virtual, que es el próximo domingo, donde vamos a hacer ejercicios aplicativos que correspondan al análisis vectorial. Entonces, desde la distancia se les aprecia, mis queridos estudiantes, se les exhorta a que cumplan con las normas de convivencia social para que no contraigan el virus, se mantengan sanos y así poder avanzar en el desarrollo de los contenidos de este curso. Hasta la próxima sesión, hasta el próximo domingo. Queda pendiente entonces los ejercicios aplicativos correspondientes al tema 2. Ya pues.